El anime comienza con Takuto, nuestro protagonista, donde este se mantiene concentrado con un juego online, donde de repente pierde el conocimiento. Las imágenes que se le aparecen son como si viajara a otro lado y al recuperar la conciencia se percata de que está en un lugar completamente nuevo, pero en vez de alterarse se anima un montón al ser capaz de respirar el aire fresco. Más que alterarse se siente cómodo al respirar aire fresco y ahí es cuando una chica se le acerca para saludarlo, pudiendo reconocerla enseguida como a Tou. Esta mujer confirma que ese es su nombre y lo llega a llamar Rei al referirse a él. De pronto nos explican que mientras Takuto estaba enfermo jugaba un juego de estrategia 4X ambientado en un mundo oscuro de fantasía, Eternal Nations. El personaje que más adoraba de ese juego tan querido era esta mujer, Hatou. Al comprender que es ella en verdad, lo primero que hace Takuto es preguntarse en su cabeza qué es lo que tiene que hacer, queriendo saber si esto se trata de un juego de roleo. Además de eso, supone que si lo llamó Rei, quizás crea que es el líder de los Minohra, la nación que gobernaba en el juego. En ese momento, Hatou suelta una pequeña risa y le pide que se calme para así informarle que pudo superar la dificultad pesadilla con la civilización más difícil de usar, Minohra, la de la ruina. Y también le recuerda que es el jugador legendario que brilla en el primer puesto de la clasificación, Takuto Ira. Esto lo deja en shock y ahora Hatou le hace saber que también lo recuerda todo, refiriéndose a cada cosa que le dijo mientras jugaba, como dominaron juntos en el mundo varias veces y todas las ocasiones en que murieron. Por eso mismo le pide que no se preocupe al ser capaz de recordar todo a la perfección. Luego de analizar bien esta situación, Takuto menciona que su estilo de juego era usarla a ella y quizás esperaba llegar a la fuerza que posee. Por eso mismo se alegra mucho poder hablarle en persona. Hatou le dice que piensa lo mismo, pues poder hablarle es una alegría inmensa. Segundos después, Takuto se pregunta si está en el paraíso, queriendo saber si es quien lo trajo aquí. Hatou le responde que no, y que cuando se despertó ya se encontraba aquí, por lo que no cree que estén en el paraíso. Y si tuviera que decir algo, opina que están en un mundo parecido al de Eternal Nations. Ahí plantea la posibilidad de que estén en un mundo como Eternal Nations, o quizás el mundo del que él proviene y que a pesar de ser algo desconocido, desea construir un reino juntos así como ya han hecho antes. Takuto se queda pensando en esto, puesto que no sabe qué es lo que ocurre ni en dónde se encuentra. Ya decidido, le dice que van a construir un reino juntos, en un reino solo para ellos dos. Luego de eso menciona que la civilización de ellos es la más malvada, pero como especialista en asuntos nacionales quiere recordarle lo primero que hacen los Minohra, que es aislarse. Más al rato Takuto usa la creación de emergencia para invocar una unidad de exploración tipo insecto. Aquí le recuerda a Hatou que Minohra es una civilización apacible que gobierna el mal y la ruina. En resumen, deben evitar que los demás los descubran, por eso mismo deben reunir información sin que nadie los vea. De pronto le ordena al insecto patilargo que explore los alrededores, pudiendo compartir su visión como hacía en el juego. Ahora lo que hace es contarle que ha gastado 100 puntos de magia en invocar al patilargo, así que les quedan otros 100 puntos más. Construir el asentamiento que sirva de base inicial les saldrá en unos 20.000 puntos, lo que significa que no pueden malgastar dichos puntos. Takuto menciona que Hatou, la unidad de heroína, se desarrollará con el paso del tiempo, pero ahora mismo su fuerza es de 3. Eso quiere decir que corren un riesgo muy alto, pues cualquier encuentro con el enemigo los podrá aniquilar por completo. Pasando por otro lado, Takuto sigue concentrado en ver los alrededores a través de la visión del patilargo. Con esto confirma que todo es bosque de momento y que no ha encontrado animales ni monstruos. Hatou le comenta que los bosques son perfectos para esconderse, pero que es extraño que no hayan animales. Por la forma tan amable de Hatou hacia él, Takuto descubre que ahora es capaz de ver mejor la personalidad que tiene, algo que antes no podía apreciar bien. De repente descubre algo importante, y es que no muy lejos se encuentra una comunidad de elfos oscuros. Hatou supone que es algo normal en un mundo de fantasía y que los elfos oscuros son neutrales, pero se inclinan por el mal neutral, así que es un alivio. Takuto se pregunta si eso significa que están en Eternal Nations, y también señala que es algo perjudicial que haya otro asentamiento cerca, pues es preferible que eviten la guerra. Al tener este problema entre manos, Hatou le propone que huyan juntos, algo que él acepta sin quejas. Esto debiéndose a que en Minohra aman la paz y la armonía.
Una vez toman esta decisión, Takuto le comenta que primero van a vigilar esos elfos mientras investigan los alrededores. Atou acepta sus órdenes, pero mientras celebran de forma positiva este cambio de planes, unos elfos oscuros se acercan y se les quedan mirando con sorpresa. En un cambio de escena vemos lo que ocurría con este grupo de elfos oscuros antes de esto. Uno de ellos le dice al que los lidera, el guerrero Jia, que deberían abandonar estas tierras malditas. Jia le explica que han sido expulsados de sus tierras y no tienen a dónde ir, y que los niños no aguantarán mucho más. Otro de ellos, quien se llama Emble, menciona que en los confines del territorio inexplorado de Idorakya se alza un bosque vasto y maldito, las tierras malditas, y que según los libros en dichas tierras se ha sellado algo muy maligno, así que sea lo que sea, eso evitará que la vida florezca. Jia solo se ríe al escuchar eso, pues cree que eso son solo supersticiones. Es a los minutos cuando se topan con Takuto y Atou, siendo su primera reacción quedarse paralizado al sentir una mala espina de ese extraño ser, o sea Takuto. Incluso cree que es la viva reencarnación del mal y que lo que haga a partir de ahora podría afectar al futuro de toda su tribu, por lo que debe tener cuidado. Teniendo eso en mente, lo primero que hace es hincarse en una rodilla para anunciarse como un elfo oscuro del clan Masaram, y que su nombre es Jia Nagibi, el guerrero jefe. Luego reconoce que quien tiene adelante es alguien muy importante y por eso le pide perdón por entrar a su bosque sin pedir permiso. Después de eso les cuenta que Masaram, su clan de elfos oscuros, en el pasado residía en las tierras centrales de Idorakya, pero sufrieron una persecución y fueron expulsados de su hogar, y por eso han llegado a este bosque. Luego les indica que se quedaron sin comida y como quería despistar a quienes los perseguían, no han podido obtener nada de alimento. De repente una manzana rueda hacia él y uno de los elfos oscuros dice en voz alta que está deliciosa al darle una mordida, y los otros hacen lo mismo para opinar igual. En ese momento Jack choca su frente contra el suelo a modo de súplica y les dice que hay más como ellos que han huido hasta aquí. Incluso hay niños pequeños que se están muriendo de hambre. Por eso mismo, estas frutas que le han ofrecido con toda su bondad, prefiere dárselas a ellos en lugar de comerlas él mismo. Takuto se compadece de ellos y sin pensárselo mucho comienza a acumular un montón de frutas delante de los elfos oscuros, lo que provoca que Atou se moleste un poco. Conforme la comida se acumula, Jia le pregunta quién es, aunque Takuto ignora su duda e insiste en que tomen esta ofrenda. Aquí vemos cómo los elfos oscuros que siguen esperando tratan de resistir, y como si se tratara de un milagro, llega Jia para avisarles que ha obtenido comida. A partir de ahí la preparan para poder alimentar a los niños y todos se sienten aliviados de que hayan sido capaces de aguantar. Una de las chicas le pregunta a Jia de dónde sacaron tanto alimento, a lo que este responde que la consiguieron de casualidad. Ya en la noche, se le acerca el anciano Moltar para felicitarlo por su buen trabajo, pues la fruta que les trajo es bastante exquisita, pero lo que quiere saber es qué sucedió en realidad. Tras una breve pausa, Ia le cuenta que encontró una criatura legendaria en lo más profundo del bosque. Moltar supone que es el rey de la ruina y que aún se conservan algunas leyendas y libros antiguos que hablen sobre esto. Según dicen los escritos, cuando el mundo llegue a su límite aparecerá el rey de la ruina, y que traerá la persecución a todo el mundo y obligará al mundo a empezar desde cero. Luego menciona que no sabe si sea cierto esta información, pero que no puede asegurar que sea una mentira. Ya también le aclara que ese ser no les dio su nombre, y que lo consideraba tan temible que hasta podría ser cierto que sea el propio rey de la ruina. Moltar le comenta que aunque desconocen si es o no el rey de la ruina, de lo que sí está seguro es que no es alguien bueno. Luego le pregunta qué le dio a cambio de esta comida, pero al ver que no entregaron nada se burla de esto, ya que ningún ser maligno les daría algo gratis. Ya le indica que sencillamente dieron detalles sobre la situación en la que estaban cuando les preguntó nada más, y que según cree su excelencia les ayudó con pura compasión. Al comprender mejor la magnitud de la situación, Moltar le pide disculpas por este malentendido y le avisa que irá a negociar con ese rey, pues tiene que hacerse cargo como el líder que es. Volviendo con los otros dos, Takuto le comenta a Atou un problema que tuvo, y que es que no pudo hablar bien con los elfos oscuros. Resulta que aunque puede hablar con ella de forma normal delante de otros, no le salen bien las palabras, esto por culpa de que no es bueno comunicándose.
Iniciando un nuevo día, Moltar le pregunta a Gia si está preparado para volver a ver al rey, a lo que este responde que sí. Ahí es cuando Takuto recibe la información de su patilargo acerca de que los elfos oscuros planean visitarlo ahora mismo y Atou supone que debe ser porque vienen a buscar la comida que dejaron atrás. Takuto menciona que no es bueno que haya seres de otra cultura e ideología cerca, ya que puede dar lugar a conflicto, así que le gustaría que se llevaran la comida y se fueran cuanto antes. Estando preocupada por su rey, Atou le propone que se encargará de negociar en su lugar y que si necesita algo solo debe pedírselo, algo que este acepta. Más tarde, los dos elfos oscuros llegan finalmente con ellos y Moltar le da las gracias por concederles esta audiencia, llegando a presentarse como Moltar Gordal Masaram, el anciano del clan. Por otro lado, Takuto les informa que él es Takuto Ira, señor del apocalipsis y pueblo. Esto hace que Atou les pida información sobre el exterior, algo que Moltar acepta sin problemas. Con esto listo, Atou les aclara que una vez entreguen esa información deben marcharse del bosque. Ellos tratan de pedirles que les permitan seguir viviendo aquí y cuando Atou rechaza esa petición, Moltar hace que Gia guarde silencio para respetar la decisión del rey. Por otro lado, Takuto se fija en que no están del todo contentos con este resultado, pudiendo entender que si los expulsan así sin más, seguramente morirán en otro lado. Tras pensar por unos segundos una solución para esto, da con una idea y hace que se detengan para así invitarlos a convertirse en sus ciudadanos. Antes de recibir una respuesta, Atou habla a solas con él, pues quiere saber qué está haciendo. Takuto le explica que quiere hacer uso del sistema de refugiados. Es consciente de que los elfos oscuros no son buenos ni malos. Entonces, si los aceptan como refugiados en su civilización, solo si funciona como en el juego, acabarán siendo tan malvados como ellos. Al llegar a un acuerdo, Atou les aclara que su rey les promete la felicidad eterna, pero entiende que no es lo que busca saber. Así que directamente les dice que si aceptan, se convertirán en seres malignos. Más tarde, los dos llegan al campamento de los elfos oscuros, donde Moltar le avisa a su gente sobre su llegada para que muestren respeto. Como es normal, a pesar de que Takuto viste una pijama, desde la perspectiva de los elfos oscuros lo ven como un ser maligno que ejerce una gran presión. Incluso uno de ellos se desmaya cuando pasa por su lado, luego de que Takuto toma su asiento en un trono delante de todos. Atou les dice a los presentes que son aceptados como ciudadanos de Minohra, la nación de ellos. En ese momento, Takuto recibe una notificación que le pregunta si quiere aceptar estos elfos oscuros en su nación, algo que claramente acepta. Al hacerlo, el sistema le informa que acaba de fundar una nación gracias al aumento de sus ciudadanos. Aquí Gia se pregunta en su cabeza si esto es todo, pues aunque dicen que acabarán siendo malvados, aún no siente ningún cambio. De un momento a otro comienza a sentir como el odio surge de su interior, pudiendo ver a la gente que los persiguió, les hizo daño y los menospreció. Esto se repite con Emble, quien comienza a sentir un odio a todos los seres vivientes. En medio de todo eso, Takuto les pregunta si se encuentran bien y la reacción de Gia al escucharlo es de felicidad, pues toma esta sensación como la felicidad que uno siente cuando es protegido. A los pocos segundos, todos los elfos oscuros exclaman su nombre con alegría y entre lágrimas, algo que toma por sorpresa a Takuto. Pasan varios días desde la fundación del reino de Minohra, y cuando Takuto anda mirando un mapa se da cuenta de que han comenzado en una ubicación malísima, y en este continente ya existen dos naciones grandes. Una de ellas es el reino sagrado de Qualia, los cuales son humanos que adoran a Arlos, el dios sagrado, lo que significa que son seres buenos, y también está la nación de elfos que veneran la naturaleza, por lo que también son buenos. Debido a esto, Takuto y Atou creen que si llegan a encontrar su nación malvada harán el típico de saludarlos para aniquilarlos después. Más al rato son visitados por Moltar y Gia, y este les presenta a Emble, su ayudante. Luego le explica que ella es inteligente y conoce muchas historias y otras naciones, por lo que cree que será de ayuda. Volviendo al tema principal, Atou les explica que trabajarán en puestos claves para la administración de Minohra. Ahí le indica a Moltar que estará a cargo de los asuntos públicos y como saben que usa magia, esperan muchas cosas de él. En cuanto a Gia, seguirá siendo el guerrero jefe y guiará a las fuerzas de Minohra, además de que también se encargará de reclutar personal. Tras pensarlo por unos segundos, Takuto pone como opción adecuar el terreno. Atou le pregunta a Moltar si pueden conseguir madera y reforestar también, pero los elfos oscuros le aclaran que no saben
saben qué significa eso. En cambio, Takuto descubre que el nivel tecnológico de la gente de este mundo se centra más o menos en construir fortalezas, aquí pudiéndose ver cuál es el árbol de conocimientos. Atou les pregunta si conocen la magia militar y los 6 elementos principales, a lo que Moltar responde que conoce los 4 elementos, siendo lo más básico de la magia. Por otro lado, Emble menciona que no ha oído que las demás naciones hagan uso de esa tal magia militar. Gracias a esto, Atou y Takuto entienden que este mundo aún no ha alcanzado el nivel de los 6 elementos principales y que están retrasados comparado a otras tecnologías. Volviendo al tema anterior, les explica que reforestar es plantar árboles en la tierra cosechada para así preservar el medio ambiente, lo cual es importante si quieren asegurar recursos. Emble les señala que el nivel de tecnología mágica no está relacionado con plantar árboles y Moltar concuerda en eso, ya que los árboles suelen tardar siglos en madurar. Ante esto, Atou les aclara que reforestar es hacer uso de los elementos principales para acelerar su crecimiento y esto resulta ser la sabiduría traída por su rey, Takuto Ira. Mientras ellos se sorprenden al enterarse de esto, Takuto reacciona igual ya que conoce bien que eso es una gran mentira. Además de eso, Atou les dice que las frutas de antes fueron creadas por él, y al escuchar eso, Emble les cuenta que han probado plantar las semillas de las uvas y que finalmente ya están brotando. Atou y Takuto muestran interés sobre eso y aquí él se da cuenta de algo importante. La fruta que creó era del mundo moderno, entonces puede crear de emergencia cosas que no existían en el juego. De repente usa la creación de emergencia para probar algo y a los segundos invoca una moneda en su mano. Al confirmar su teoría, ahora entiende que con ese poder puede fabricar pólvora, metales y gasolina. Y aunque requiere de una gran cantidad de magia, no hace falta decir que es una técnica muy potente. Atou felicita a Emble por lo que hizo, mientras que Takuto recibe un mensaje del sistema donde se le informa que a Minohara se le concede el siguiente rasgo nacional, el cual se llama Privilegio Divino. Esta habilidad se trata de la creación de emergencia, la cual le permite fabricar cualquier comida, recurso y otros elementos que ya conozca. Además de esto, los productos de tecnologías no adquiridas costarán más magia en función de la complejidad de la tecnología. En un cambio de escena vemos a una sacerdote la cual menciona que tiene un presagio del apocalipsis y que este viene de las tierras malditas del continente oscuro. Esta santa es acompañada por el cardenal y un grupo de soldados mientras se dirige a un campo en la nieve. Tras un rato, un grupo de monstruos se dirige hacia ellos a gran velocidad. En respuesta a eso, la santa dispara una poderosa magia que envuelve a todos los monstruos en una explosión de llamas. Ella se trata de uno de los 7 salvadores del continente de Idorakia. Con eso terminado, ella convence al cardenal de enviar a los que estén bajo su mando a investigar el presagio que tiene en las tierras malditas, volviendo con la nación Minohara. En otra nueva reunión, Moltar le pregunta a Atou qué edificios deben construir primero. Ella les explica que van a crear un edificio de producción alimentaria. Luego de eso, lo que hace es colocar una especie de ser vivo sobre la mesa y les explica que esto es un árbol de carne, el cual será uno de los edificios productores de alimento. Este produce carne misteriosa que sabe como a la humana. La produce en grandes cantidades y técnicamente es carne, por lo que ofrecerá una nutrición excelente. Ahora pasa a hablar sobre la investigación, pues como todavía son una nación pequeña deben hacerse cuanto antes con tecnología moderna, y la tecnología que deben priorizar es la mágica. En cuanto al tipo, será primero la magia militar. La magia normal solo ataca a una decena de personas a la vez, algo de lo que Moltar presume ser capaz con facilidad, pero Atou les cuenta que la magia militar les permitirá atacar ejércitos enteros y a miles de personas, además de que podrán cambiar el terreno a voluntad y aprovechar otros usos estratégicos. Sintiéndose asombrado, Moltar le pregunta si existe magia capaz de crear tales milagros. Ella les indica que para investigarla necesitan varios genios de la magia, mientras que Takuto opina que no es una tecnología muy complicada, por lo que deberían poder desarrollarla rápido. Luego confirma la petición en el sistema de centrar su investigación en la magia militar, terminando así el asunto. Cambiando de tema, Takuto propone que creen un héroe, y debido a que ellos no saben lo que es, decide informarles al respecto. En Minohara existen varios héroes que sirven al rey, todos son poderosos y poseen habilidades especiales.
Para invocarlos hay que cumplir con ciertos requisitos, pero pueden invocar uno pronto. Aquí piensa en el hecho de que recogen una parte de la magia de sus ciudadanos y que el maná del país aumenta a buen ritmo. Lo que recogen es proporcional a la felicidad de la gente, así que cuanto más felices sean, más podrán desarrollar la nación. De pronto estamos con un caballero rezando en una iglesia, el cual se llama Lonius. Su superior Verdel lo llama para que regrese, puesto que no tienen tiempo que perder, y le pregunta cómo se llaman su esposa y su hija, pero Lonius le dice que ellos no tienen que ver con la misión. Este le pide que no se ponga así, además de que se lo pide un paladín de alto rango. No queriendo dar rodeos, Lonius le cuenta que su esposa se llama Marcia y su hija Mina. Cambiando de tema, le recuerda que la misión es investigar la revelación de su Alina y que si lo hacen bien, el Congreso de las Provincias Sureñas los va a felicitar. Una vez salen de la iglesia, son recibidos por un grupo de hombres y al ver eso, el paladín Verdel lo elogia por haber contratado a todos estos mercenarios. Regresando con los de Mignorá, Takuto piensa en que en el juego ya había visto antes cómo florecía la civilización, pudiendo experimentar ahora cómo se siente verlo en persona. Más al rato visitan el manantial que descubrieron antes, pero Embla se queda en shock al notar que la fuente ha sido contaminada. Moltar la revisa y piensa lo mismo, pero para sorpresa de ellos, Atou toma esa misma agua para beberla como si nada. Ahí les explica que esto se denomina como terreno maldito, siendo prueba de que la tierra es parte del dominio de ellos. Luego Takuto hace que respiren hondo y al hacerlo los tres se sienten más fuertes y renovados. Atou les informa que terreno maldito otorga beneficios a los seres malignos y perjudica a los seres neutrales y buenos. Entonces, como ahora son parte de Mignorá, han pasado de ser neutrales a malignos, y ya hace la prueba al beber del agua y notar que está perfecta. Takuto les indica que terreno maldito es ideal para defenderlos y que pronto cambiará toda la tierra de la nación, algo que se debe gracias a su poder. Aunque hay un pequeño problema, y es que ahora sí llamarán la atención. Ese hecho causa que ellos se preocupen, pero Atou les vuelve a confirmar que todo estará bien, pues están por crear a un héroe. De repente unos tentáculos salen de su espalda para crecer con rapidez y en un instante corta una gran cantidad de árboles que tiene atrás. Tras hacer eso les informa que también es una heroína y que esto es solo una centésima parte de su poder, pues los héroes son capaces de aniquilar ejércitos enteros en solitario. Ellos se quedan paralizados al presenciar eso, mientras que Takuto menciona que los héroes están chetados. No llaman la atención y se fortalecen con el tiempo aunque no hagan nada. Moltar sugiere que construyan un palacio para él, algo que Takuto rechaza al darle igual donde vivir. Como es de esperarse, ellos insisten, ya que no quieren aceptar tal cosa. Incluso Atou le recuerda que un palacio produce recursos y eso hará que los ciudadanos estén más felices. Takuto acepta esta petición debido a eso y les comenta que algún día le gustaría tener un castillo flotante, así que podría construirlo ya. Esto hace que Atou se emocione, pues sabe que es el legado nacional que se construye al llegar al nivel más alto. Conforme siguen su recorrido hacia las tierras malditas, Verdel y Lonius hablan en relación a lo que ocurre en otros lados. El motivo son los disturbios del norte, donde los bárbaros aparecieron de repente en la provincia septentrional de Qualia y arrasaron las aldeas, causando así daños enormes, aunque enviaron a la Santa y al ejército a recuperar el control, aunque no parece que vayan a remitir los disturbios. Uno de los mercenarios de nombre Vargo los escucha hablar y les hace saber que según le contaron, en el norte está todo muy mal y que no piensa acercarse ahora que sabe que ahí hay una bruja. Esto deja a Lonius extrañado, pero Verdel hace que dejen el tema del norte, ya que ahora están en dirección al sur, a las tierras malditas, y como no saben lo que se pueden encontrar en ese lugar, no quiere que se distraigan. En esa noche, el equipo toma un descanso en la próxima posada que visitan, y Lonius aprovecha para preguntarle a Vargo qué es lo que estaba diciendo sobre esa bruja. Este le aclara que es un rumor, el cual es que la bruja es la causante de los alborotos del norte, pero antes de seguir, Verdel hace que guarde silencio, esto porque no desea que toquen temas deprimentes. En esa misma noche, Takuto hace que los elfos oscuros se reúnan a su alrededor, y después de prepararse lo suficiente, lo que hace es disparar una gran cantidad de maná en dirección a un gran número de frutas del árbol de carne. En cuestión de segundos, esa pila se va moldeando hasta finalmente convertirse en un patilargo. Una vez regresa a su trono, le dice a Atou que es bueno que todo haya salido bien, pues los elfos oscuros aceptaron los resultados sin dudar. Sin embargo, los dos aceptan que aún hay cosas que desconocen. Takuto le comenta
comenta que a quien desea invocar primero es a Isla, la reina de los insectos. Es consciente de que está muy chetada puesto que puede producir unidades de larvas que sirvan para trabajar, lo que la hace perfecta para la guerra y asuntos nacionales. Al hacer memoria, Atou menciona que a uno de los héroes le gusta dominar el mundo y otro prefiere sembrar caos en el mundo, siendo todos en general muy problemáticos. En la mañana siguiente, Lonius y el resto se encuentran en el camino a un gigante de las colinas. Verdel les aclara que se encargará por su cuenta de esto, pues no se pueden permitir perder el tiempo. Sin más, camina directamente hacia el gigante para acortar las distancias. Cuando el gigante está por atacar, Verdel inicia el encantamiento para un arte de espada sagrada. Una vez su espada está cargada, lo que hace es recibir el impacto del garrote del gigante, el cual es cortado por la mitad ante su contraataque. Ya sin esperar más, Verdel inicia su combo de ataques a alta velocidad en contra del gigante. Volviendo con Takuto, este realiza una reunión para preguntarles qué hacer con la información de los exteriores, pues han confirmado que hay una ciudad que hay cerca, la cual no es parte de Qualia. Esto porque Qualia está mucho más al norte, y eso hace que esta ciudad sea simplemente una neutral que está ubicada al este. De un momento a otro su expresión cambia, pues según parece alguien está yendo hacia ellos, tratándose de una banda de hombres armados, y debido a que no desea llamar la atención, le pide a Tou que se encargue de hacer que se vayan de forma pacífica, pero de no poder hacerlo quiere que haga lo que tenga que hacer. Finalmente, Lonius y el resto se detienen al tener delante las tierras malditas, las cuales tienen un mar de árboles que impiden la vista. Cambiando su actitud, Verdel da la orden para avanzar, pero al cabo de un rato hace que se detengan de inmediato. Al no saber qué ocurre, Lonius fija su mirada hacia el bosque y se pone en alerta al observar lo que parece ser una chica joven encapuchada. Cuando ella se sigue acercando sin parar, Verdel le pide que se detenga para así preguntarle quién es y qué hace en las tierras malditas. Ella hace una reverencia y les indica que es una elfa oscura que tuvo que huir del bosque para sobrevivir, y que según pudo notar ellos provienen del reino sagrado de Qualia, por lo que quiere saber qué los trae por aquí. Verdel le dice que no puede contestar a eso, pues primero quiere que ella responda a sus dudas, exigiendo que le diga qué hace en este bosque. La elfa oscura le responde que vive con los suyos, los cuales sufrieron el mismo destino, y les aclara que no pueden entrar aquí. El motivo es porque su pueblo tiene miedo, pues han sufrido y viajado mucho para encontrar un lugar donde vivir en paz, entonces quiere que entiendan eso. De pronto Verdel le dice con firmeza que han venido por una revelación divina, pues en estas tierras habita la calamidad y por eso no se irán sin comprobar su veracidad. Esto toma desprevenido al resto y como Lonius reacciona igual, le recuerda que esa revelación era un secreto de estado, entonces no entiende por qué se lo cuenta así como si nada. Verdel le dice que se calle de nuevo y que da igual que sea un secreto, pues a veces hay que decir las cosas. Volviendo a lo importante, la elfa oscura les pide disculpas al seguir manteniendo su postura. Por otro lado, Verdel le pregunta a ella si no existe tal calamidad, a lo que ella responde que no y que si existiera tal cosa hasta ellos mismos le tendrían miedo. Tras escucharla, Verdel le pregunta si jura eso ante Dios y ella accede a hacerlo con facilidad. Al cabo de unos segundos, Verdel da la orden para que se marchen y aunque Lonius insiste, este se mantiene firme en hacer que se retiren para concluir la investigación. En relación a eso, Lonius le dice que es una pena y que dado a que abandona su misión lo retira de su autoridad, pues no solo le cuenta sobre la revelación, sino que también quiere irse sin investigar. Debido a que se burla de la voluntad divina, no puede confiar en alguien así, por eso les anuncia a los mercenarios que van a entrar a las tierras malditas a investigar. Vargo acata su orden y a pesar de que Verdel le pide que se detenga, este le recuerda que fue Lonius quien los contrató. Con este gran cambio, ahora Lonius da la orden para que arresten a la mujer, pues se mantiene firme en negarles el paso, algo en lo que no está de acuerdo Verdel, pues se trata de una mujer indefensa. Ya cuando la van rodeando para capturarla, ella suelta un suspiro de decepción, pues ha fallado en su tarea. De pronto vemos que Lonius se despierta luego de haberse quedado inconsciente. Apenas centra su atención hacia el frente, lo que observa es a dicha mujer, o sea a Tou.
teniendo a una gran parte de los mercenarios empalados por sus tentáculos, y Verdel se pone en guardia al confirmar que es una bruja. Ahí hace que disparen flechas hacia ella, pero en reacción a eso, ella simplemente bloquea cada proyectil con sus tentáculos. Sin comprender nada, Lonius le pregunta a Verdel que es una bruja. Este le comenta que los de arriba le dijeron que lo mantuviera en secreto, pero que debió habérselo contado. Cuando la santa recibe una revelación y los jefes lo confirman, llaman bruja al monstruo surgido de la calamidad. Según tienen entendido, una bruja también causó los disturbios del norte, entonces esta mujer debe ser de su mismo tipo. Luego hace que Lonius lo acompañe para que así los dos usen el arte de la espada sagrada para atacar a Atou. Ella les dice que son lentos y que no tienen poder, pero su expresión cambia cuando ellos son capaces de cortar sus tentáculos. Con esto descubre que usan la bendición de un dios para asestar un golpe divino, lo que les confiere una bonificación de ataque contra seres malignos, siendo ese el problema de las civilizaciones buenas. Luego de cortar sus tentáculos, Verdel se adelanta para darle el golpe final, pero cuando se acerca lo suficiente, Atou muestra una expresión bastante maligna. En un instante, Verdel es empalado por múltiples tentáculos y Lonius se queda en shock, pues se supone que los habían cortado todos. Tras escucharlo, Atou le aclara que puede reemplazarlos todas las veces que quiera. Rápidamente los demás corren asustados de semejante monstruo. Es aquí cuando Lonius ataca desesperado a Atou, pero de repente ella bloquea su espada con el arma de Verdel. Esto a la vez en que mantiene el arte de la espada sagrada. Ella nota enseguida su expresión de sorpresa, por lo que le explica que se las ha robado a su compañero y que todo su trabajo duro y las técnicas que adquirió pasaron a ser suyas cuando lo mató. Mientras lo presiona con ataques con la espada, le dice que es una gran habilidad. De pronto le pregunta si su esposa se llama Marcia y su hija se llama Mina, por lo que Lonius le pregunta cómo sabe eso. Ella le confirma que le ha robado todo a Verdel, sus sentimientos, recuerdos, absolutamente todo. Justo después escucha unos gritos a lo lejos y Atou le explica que son los elfos oscuros, pues les pidió que no dejaran escapar a nadie. Una vez lo tiene atrapado, le sugiere hablar sobre lo que habría ocurrido si le hubiera hecho caso a Verdel. Él habría vuelto a casa y se habría reencontrado con su querida familia. Habría disfrutado de la tranquilidad de una vida normal y habría seguido ofreciéndole su gratitud a su dios. A su vez, ellos también habrían hallado la paz, puesto que el bosque habría permanecido tranquilo. Con eso dicho, ahora le habla sobre el futuro que ha elegido, donde en pocas palabras van a morir. Además de eso, su familia también morirá, pues les dará caza para eliminarlas, queriendo atormentarlas una y otra vez hasta que supliquen su muerte antes de eliminarlas. Después irá a todos los pueblos por donde hayan pasado de camino y aniquilará a todos los habitantes. Y cuando la gente le pregunte el por qué, dirá que es por culpa de él para así quitarles la vida. Lonius le pide que se detenga, pero sin hacerle caso, Atou le señala que si la gente lo desprecia estará acabado, y por eso debe matarlos a todos cuando lo hagan, siendo eso algo que le enseñó a alguien importante. Entonces, al seguir con sus enseñanzas, está dispuesta a aniquilar a todo el mundo para que nadie la desprecie jamás, dándole igual los cientos, miles o millones de personas que tenga que matar, siendo eso mismo lo que él ha elegido. Lonius suelta un grito desgarrador. En cambio, ella no para de reírse a medida que le quita la vida de forma lenta y dolorosa. Segundos después, se le acerca Jia con los demás para informarle que tal y como pidió, los han matado a todos, y Jia le pregunta si va a llevar a cabo lo que acaba de declarar. La expresión seria de Atou cambia poco después a una más animada y le responde que no, que ni en sueño pensaba hacerlo, además de que es pacífica y que solo lo estaba atormentando un poco. Al caer la noche, se reúne con Takuto para contarle sobre lo sucedido, especialmente sobre el término bruja que usaron en ella. Esto lo deja confundido, pues no recuerda que hubiera una unidad así en Eternal Nations. Ella le confirma que eso es verdad y que cada vez queda más claro que no están en el mundo del juego. Atou le dice que hasta ahora han actuado en base al juego, pero deben proseguir teniendo en cuenta que el mundo es distinto. Takuto tiene entendido que la habilidad especial de Atou en el juego le confería opciones fijas de robar la habilidad de una unidad a la que venciera. Ella le cuenta que hasta cierto punto pudo robar los recuerdos de sus rivales derrotados, por lo que será una gran arma que tener en el arsenal. Él se pone de acuerdo con eso, pues gracias a su habilidad pueden saber qué pasa en Qualia sin haber enviado a nadie. Luego de eso, Atou le cuenta que Qualia no puede enviarles más fuerzas gracias a un desastre acontecido en el norte. También le aclara que no sabe nada al respecto y que ni siquiera Qualia tiene información de esa bruja, pero lo que sí saben es que ha causado daños en el norte parecidos a lo que haría un ejército. Además de eso, saben cuál es su nombre, el cual al parecer es Erakino, la bruja babosa.
En un cambio de escena vemos a la bruja Erakino caminando sobre un asentamiento destruido y de pronto hace salir a sus zombies para que la acompañen. Regresando con Takuto, este declara que van a forjar una alianza, esto porque tienen un claro enemigo en Qualia y como no saben nada de la bruja le gustaría aliarse con otra nación. Al pensar en una opción posible, ella le pregunta si puede ser la nación del este, a lo que este responde que sí. En un cambio de escena vemos cómo las defensas de una ciudad se están enfrentando a un ataque enemigo que ocurre de la nada, algo que los tiene bastante angustiados. El mago principal de ellos, la anciana Tonuka Poli, azota a estos con un poderoso ataque mágico desde el cielo. Pero cuando este se intenta ir, los demás le señalan que el enemigo ha aumentado en cantidad y que se mantienen en pie. Estando ahora con la civilización Minohra, Atou le dice a Takuto que se ha dado cuenta de algo terrible y es que no tienen a ninguna mujer que se ocupe de él. Más tarde, Moltar, Ya y Emble llegan ante ellos y nada más verlos, Atou les ordena que traigan a todas sus niñas. Moltar le pregunta el motivo de esa petición y Atou le responde que al rey le gustan las niñas pequeñas, algo que deja en shock a los tres. Poco después, a los tres se les explica cómo es debido a lo que quieren hacer. Atou finaliza la charla para hacer que traigan a las niñas, pero lo que ocurre es que apenas están en presencia de Takuto. Todas comienzan a llorar, algo que lo deprime bastante. Moltar le indica que esas eran todas, pero Ya le pregunta si no ha traído a las gemelas, a lo que él responde que no. Atou escucha que murmuran cosas, así que les pregunta sobre ello. Moltar le cuenta que hay dos gemelas que no tienen familia, y aunque son bastante inteligentes, el problema es que no cree que estén capacitadas para ser ayudantes del rey. Atou prefiere decidir eso al verlas, por lo que ordena que las traigan. Una de ellas se presenta como Caria el Fur, mientras que la otra solo se anuncia como su hermana mayor. Ante esta falta de modales, Caria les indica que su hermana se llama María el Fur. Moltar les hace saber que el origen de las cicatrices de su cuerpo es una plaga, y aunque ya está recuperada le quedó la cicatriz. Con eso aclarado, Atou le pregunta a Caria sobre su hermana, a lo que esta responde que María pasó por algo muy cruel. De repente la propia María les cuenta que se ha comido a su mamá, algo que claramente los toma por sorpresa. Sin perder el tiempo, Moltar les explica que fue una decisión muy dura. Takuto con esto entiende bien lo que ocurrió, pues fueron echados de casa y tuvieron que emprender un largo viaje, y eso implicó también el tomar decisiones duras, siendo el hambre el mayor problema. Dejando eso de lado, le pregunta a María si está dispuesta a cuidar de él, algo que ella accede sin problema. Con su respuesta clara, Takuto le informa que a partir de hoy es candidata a liderar Minohra. Al querer la opinión de su hermana, Caria le dice a Takuto que su deber es estar con María y si ella desea servirle, entonces se esforzará también, lo que hace oficial que las dos cuidaran de él. Más adelante, María intenta llevar una bebida al rey, pero por torpeza derrama el vaso sobre él y Caria le pide disculpas para así limpiar el desastre. Atou entra en ese instante y suspira con decepción, pues no es la primera vez que ocurre. Al estar todos sentados en la gran mesa para una nueva reunión, Atou les pide a los demás que den un informe de la situación. Tras enterarse de que todo está yendo bien, le dice a Emble que comiencen a construir la clínica. Takuto piensa que con la clínica los ciudadanos estarán sanos y seguros, además de que no cuesta mucho construirla, lo que la convierte en la mejor opción. Con ese tema terminado, pasan a las investigaciones, donde Moltar les comenta que ya terminaron de investigar la magia militar y ahora mismo solo puede usarla él, pero con entrenamiento podrán usarla sus aprendices. Takuto le indica a Moltar que avanzarán con los 6 grandes elementos del árbol de magia. Esto porque las demás investigaciones no les traerán muchos beneficios. Luego de eso les hace saber que han decidido oficialmente crear un héroe nuevo. El héroe se tratará de la isla, la reina de los insectos, algo que toma desprevenido a los tres. Es aquí cuando el sistema le informa las decisiones que ha tomado, las cuales son construir la clínica, centrarse en los 6 grandes elementos y la de invocar a Isla. Cuando Takuto regresa a su trono, María se choca con él por accidente, lo que hace caer los papeles de lo que han discutido. Caria se acerca para pedirle disculpas y ayudarla a recoger, pero de repente las dos toman la misma hoja desde lados opuestos, causando que se rompa en dos. Takuto les dice que no deben preocuparse para así sentarse cansado en su trono. De repente, María se pone delante para preguntarle si es malvado, a lo que él responde que ese es su atributo principal. Tras escucharlo, ella le pregunta entonces por qué no mata, refiriéndose a ellas. Para aclarar mejor las cosas, Caria le explica que lo que quiere saber su hermana es por qué es tan piadoso con unas niñas como ella.
ellas. A Takuto se le ocurre algo, así que les pide que presten atención ya que quiere contarles una historia. Una buena persona solo puede hacer lo que está bien, no puede hacer daño a los demás y tampoco puede robar. Por supuesto, tampoco puede matar, y eso ellas lo ven lógico. En el caso de la gente malvada, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden hacer cosas buenas y malas, esto porque son egoístas y libres a la vez. Por eso mismo no pasa nada si se porta bien con ambas, y cuando Karia le dice que eso no es justo, Takuto le dan la razón, ya que a fin de cuentas es alguien malvado. De repente les hace la pregunta de si cometieron esos errores a propósito. Esto las gemelas no lo niegan y le dicen que debieron haber muerto. Teniendo eso en cuenta, Takuto les pregunta si no tienen miedo a la muerte y ellas le responden que sí. Takuto piensa en el hecho de que las dos no se perdonan que hayan sobrevivido gracias a la muerte de su madre y buscan redimirse a través de la muerte. Debido a eso lo provocaron a propósito al creer que las mataría como castigo. Lo siguiente que hace es sentarse justo delante de María y les dice que hay un motivo por el que están aquí, y es porque sobrevivieron gracias a alguien, la madre de ambas. Aún así, Karia le comenta que le duele, entonces él les pregunta qué fue lo que ella les dijo, a lo que ambas responden que su madre les pidió que vivieran. Takuto le dice que hacer maldades no siempre está mal, y su madre y las dos han hecho lo correcto, por lo que quiere que se sientan orgullosas de eso, siendo el amor de la mamá de ambas el que se impuso al destino. Al tener un conflicto interno sobre esto, las gemelas le preguntan qué deben hacer. Takuto se levanta para acariciar la cabeza de ambas y les pide que vivan como quieran, pues de ese modo recompensarán el amor de su madre y ella estará orgullosa de las dos. Luego les recuerda una cosa importante, y es que las dos son libres, por lo que pueden hacer lo que quieran y no deben hacer nada para buscar el perdón. Y mientras se comporten de manera en que su madre esté orgullosa, él aplaudirá lo que hagan. Tanto Karia como María no aguantan más las lágrimas y desahogan esas emociones que tanto tenían contenidas entre los brazos de él. Más al rato, a Tou le cuenta sobre esa ciudad de la que hablaron, la cual se encuentra en Forwang, una nación neutral de humanos y hombres bestia. Al parecer la ciudad se llama Dragontan y ellos se rigen por un sistema parlamentario, además de que gobiernan unos chamanes llamados poseedores del báculo. Y al parecer en la ciudad hay una mina de venas de dragón. Una mina de venas de dragón produce maná, así que de ser posible deberían apoderarse de ella. Otra cosa es que la ciudad se encuentra en alerta máxima, esto porque están siendo atacados por ogros y goblins bárbaros y tienen dificultades para enfrentarlos. Con esto discutido, ambos concuerdan en enviar diplomáticos a la nación neutral de Forwang. Ya cuando están frente a frente con ellos, la líder Tonukapoli tiene en cuenta de que no podrán vencerlos. De repente un niño alza la voz para intervenir y se presenta como Pepe, para así preguntarle como si nada a Tou por su nombre. Esto la toma por sorpresa, pero gracias a eso guarda sus tentáculos para bajar su hostilidad, mientras que Tonukapoli cree que es un completo tonto por hacer algo así. Más al rato, a Tou guía a Tonukapoli y a Pepe hacia el palacio de Minohra, pues está sorprendida de que ellos quieran una audiencia con el rey. Después de todo, ellos también habían enviado una delegación a Dragontan. Pepe le cuenta a Tou que han vivido muchas aventuras de camino hacia aquí para así comenzar a parlotear sin parar. Tonukapoli le pide disculpas a Tou por esto y le deja en claro que este chico es un caso perdido. Una vez llegan con él, a Tou lo anuncia como Takuto Ira. Tonukapoli no solo es incapaz de evaluarlo, sino que siente como si fuera la oscuridad personificada. En un cambio de escena, Tonukapoli le recuerda a Pepe que es el único joven que tiene un báculo, por lo que quiere que aprenda a comportarse como un líder. Volviendo a la actualidad, Tonukapoli se arrepiente de no haber dejado atrás a Pepe, estando convencida de que puede traer problemas al hablar con el rey de Minohra. Mientras se distrae en sus preocupaciones, Pepe de la nada se presenta ante Takuto y le pide que sean amigos. Por otro lado, Takuto se queda pensando en la palabra amigo, y a los pocos segundos le responde a Pepe que acepta su invitación de ser amigos, por lo que espera que se lleven bien. Takuto piensa que esto es nuevo para él y que nunca había jugado algo así, pero ya que es algo que le agrada, insiste en seguir jugando con Pepe. Más al rato, Pepe le dice a Takuto que tienen un jugo de manzana delicioso, y este juego lo ve muy divertido, por lo que se alegra de haber venido a Minohra. Es aquí cuando se le ocurre una idea y le sugiere que vendan esas cosas a su país, pues cree que le encantarán a todo el mundo. Takuto acepta su propuesta y piensa que de todos modos iban a comerciar, así que se alegra de que hayan sacado el tema. Debido a que Tou y Takuto concuerdan en seguir adelante con la discusión, ella le pregunta a Tonukapoli sobre el motivo por el que están aquí. Esto la pone un poco tensa, pero Tonukapoli aún así le cuenta los detalles, y es que últimamente los bárbaros han atacado a su país en repetidas ocasiones, de forma repentina.
Takuto deduce que no tienen fuerza militar. Después de eso, Atou les señala que si Dragontan cae, ellos serán los siguientes, así que este asunto también les incumbe. Tonukapoli le pregunta si están dispuestos a prestarles su ayuda. Takuto acepta sin problemas darles apoyo y Atou aprovecha para pedirle como cambio de la ayuda las venas de dragón. A partir de ahí se hace oficial la alianza entre Forwang y Minohra. Más adelante Takuto se reúne con Atou y los altos mandos, pues es necesario discutir lo decidido en las últimas negociaciones que han tenido. Atou quiere decidir qué política seguir en la relación futura que tendrán con Forwang, pero antes de eso, Karia hace la pregunta de qué tipo de país es Forwang. Apenas escuchan eso, todos los presentes se percatan de ese pequeño detalle tan importante que han dejado de lado, incluso Atou. Takuto admite en su mente que desconocía ese aspecto, pues en el juego no había que preocuparse por esos detalles. Por eso mismo Atou entiende que deben investigar primero a Forwang, pero sabe que Crescent Mount, la capital de Forwang, está muy lejos, así que tardarán tiempo en investigar. Takuto les dice que es mejor dejar eso de lado de momento, puesto que la prioridad es ayudar a Dragontan. Moltar les señala que necesitan una buena razón para entrar a otro país, y María sugiere que vayan a jugar, pues es lo que dijo Pepe. Moltar le ve sentido a eso y cree que necesitan a alguien en quien puedan confiar y no tenga un puesto oficial, lo que hace que Karia y María sean las mejores para la tarea. Karia y María se acercan a Takuto para decirle que esta tarea es algo que desean hacer con gusto. Más al rato, le enseña a las tres la clínica y le aclara a las chicas que la protección que tendrán ambas está ahí dentro. Atou le pregunta si se trata de ellos y Takuto le confirma que sí, refiriéndose a las unidades que produjo la vez pasada. Karia le pregunta quiénes son ellos y Takuto les explica que son médicos, los cuales obviamente tratan heridas y enfermedades, pero también saben pelear y las van a proteger. Atou les indica que la responsabilidad que tendrán será la de proteger a estas dos chicas en su camino a Dragontan. Además de eso, deben observar la civilización y el estado de esas tierras. Cada uno muestra estar entusiasmado ante esta tarea, ya que se tratan de actos muy humanos. María se deja llevar por las personalidades que poseen. En cambio, Takuto cree que esta es su oportunidad para hacer algo propio de un rey. Por eso mismo les informa a los médicos que aunque sea pronto, les dará una recompensa por proteger a las chicas y seguir sus órdenes. Lo que planea hacer es ponerles nombres humanos y mientras apunta a cada uno los va nombrando como Ichiro, Hiro y Saburo, siendo una obligación que respondan ante estos nombres. Luego de eso, Takuto piensa que en este mundo las unidades tienen personalidad a diferencia del juego y están obsesionados con los humanos, por lo que si reconoce dicha individualidad puede traerle buenos resultados. En un cambio de escena, estamos con la alcaldesa de Dragontan, una elfa llamada Antelise Antic. En ese momento no para de quejarse de que su trabajo es agotador, puesto que creía que viviría libre sin esos elfos creídos, y esperaba poder enamorarse de un hombre guapo para formar una familia feliz. Cambiando de tema, se pregunta cómo va a trabajar con la oscuridad para proteger la ciudad, además de que nunca había oído hablar de Minohra. En ese momento, una de las empleadas entra a su oficina para informarle de la visita de los emisarios de dicha nación. Una vez las gemelas toman asiento en su oficina, Antic los recibe de forma amigable para así presentarse. Al analizarlo bien, recuerda el apellido Elfur que ambas acaban de mencionar, ya que Tonukapoli les había hablado sobre ellas, tratándose de las gemelas que el rey de Minohra está educando para que sean las líderes en el futuro. Apenas recuerda eso, no puede evitar sorprenderse de la impresión, ahora teniendo presente que son gente muy importante de ese país y que si llega a meter la pata las cosas se pueden poner muy feas. Tratando de mantener la calma, les pregunta qué los trae a esta ciudad, pero como Karia no sabe responder debidamente, por lo que Hiro aprovecha para intervenir. Ahí le explica a Antic que vinieron de visita en respuesta a la invitación para jugar de Pepe, el poseedor del báculo, y para estudiar y aprender más sobre el estilo de vida de este país. Por eso mismo, se podría decir que este es el primer paso de muchos futuros y puede considerar esto como el saludo inicial. Antic se siente tan aliviada de que sea un encuentro informal, aunque sabe que debe tener cuidado para que estas chicas no se ofendan. Con esto aclarado, se ofrece en hacerles un tour. A fin de cuentas, conoce hasta el último rincón de esta ciudad. Cuando cae la tarde, Antic se despide de las chicas al terminar el tour, y luego ellas toman asiento en un lugar privado para discutir sobre lo que han aprendido hoy. María
informa haber dado con una planta peculiar y Karia les indica que se trata de una planta que causa euforia y alucinaciones fuertes, y está prohibido su uso, posesión y cultivo en casi todo el mundo. Ichiro critica que algo como esto esté circulando en los mercados de Dragon Town. En un nuevo día, ellos visitan la mina de venas de dragón, y las chicas se sorprenden al ver los cristales en el suelo. De repente, un hombre desconocido les comenta que la hierba popil crece bien en este lugar, y les pide disculpas por alzar la voz de repente, siendo consciente de que son los emisarios de Minohra. También les hace saber que lleva un negocio en esta ciudad para presentarse como Vesta Kurkline. Pudo enterarse de que controlarán esta zona junto con la nación, así que quiere proponerles algo, queriendo saber si estarían dispuestos a cultivar hierba popil con él. Ante esto, Karia le pregunta en qué beneficia eso a Minohra, además de qué podrían decirle a su rey. Vesta les indica que la hierba popil se vende a un alto precio y Minohra recibirá una parte de esos beneficios, estando dispuesto a hacer varias ofertas más. Pero cuando Karia quiere saber sobre ello, este le dice que es mejor no hablar sobre eso aquí, y por eso las invita a venir a este lugar tras la Puerta del Sol, entregándole después un pergamino. Luego de eso les comenta que se alegra de hacer negocios con gente con tendencia a la maldad, pues esta alcaldesa es tan inflexible que lo complica todo. Más adelante, las gemelas vuelven a reunirse con Antic, donde le dicen que han sido muy bien atendidas en lo que llevan aquí. En ese momento, Vesta entra de la nada a la sala junto con varios de sus hombres, y apenas ve quién es, Antic le pregunta quién le dio permiso de entrar. Karia revela que él les propuso cultivar juntos hierba popil, y Vesta supone que como no fueron a verlo, vino para que le respondan en persona. Karia le dice que es imposible trabajar con alguien como él y esperaban que lo entendiera si no aparecían en donde la citó. Y ya sin prestarle atención le pregunta a Antic si es un problema que ellos se encarguen de esos hombres. Al entender bien sus intenciones, Antic le responde que no debe preocuparse, dando el permiso de que se encarguen de ellos como quieran, además de acusarlos de estar arruinando su ciudad. Lo siguiente que ocurre es que los médicos se colocan delante de Vesta y sus hombres, pero este de repente saca una jeringa extraña. Karia supone que es un concentrado de extracto de hierba popil, siendo posible que una inyección enganche de por vida a cualquiera. Al tener eso presente, le pregunta a Vesta si sabe lo que hace, pues ponerles las manos encima implica enemistarse con Minohra, algo que es bastante tonto, pero Vesta le aclara que no debe preocuparse, ya que con una sola inyección es suficiente para que sigan sus órdenes sin rechistar. Y por si no fuera suficiente, insulta a su rey Takuto. Sin más comentarios, le deja esta tarea a sus hombres, pero de repente una de las armas de ellos es clavada en la pared al frente suyo. Apenas voltea a ver lo que sucede, se queda en shock por completo. Por otro lado, Takuto sigue tranquilo en su oficina, alegrándose de que la unidad de los médicos sean tan útil en este mundo. Debido a que Emble está presente, les pregunta por qué enviaron a los médicos como guardias, puesto que los guerreros estaban disponibles. Atou le explica que a los médicos les encantan los humanos y los semi-humanos cercanos, gracias a eso son unidades con habilidades muy peculiares. Dicha especialidad es tanto curar como matar humanos, y aunque los adoran, no pudieron convertirse en humanos, así que para eso sirven los come-cerebros. Volviendo con el asunto anterior, Vesta observa a sus hombres hechos pedazos en el suelo, mientras que los médicos revelan finalmente qué aspecto poseen. Entre ellos comienzan a hablar acerca de que si les arrancan la piel y se las colocan, estarán más cerca de ser humanos de verdad. Siendo lo opuesto a esa amabilidad, Karia da la orden a los come-cerebros para que acaben con Vesta de una vez. Antes de eso, declara que no mostrará piedad contra los enemigos de Minohra, tampoco contra quien haga daño a su hermana, y lo mismo ocurre con quien ofenda a su rey. Sin perder el tiempo, los médicos se lanzan al ataque y tras terminar y dejar el lugar un poco pintado de rojo, se colocan las pieles humanas sobre sus cuerpos. Mientras siguen con el escándalo, Antic suelta un suspiro como de resignación para así comenzar a reírse de esta locura, esta vez ya un poco más calmada. Más adelante, Atou regaña a todos por este resultado tan terrible y hace que reflexionen al respecto. Más tarde, los elfos oscuros y los demás van a la sala de reuniones, donde deben discutir sobre lo que harán con Dragon Town. Los elfos oscuros analizan el informe de las gemelas, pudiendo entender que la ciudad es un poco inestable, pues no tienen recursos para mantener el orden y los crímenes están al alza. Moltar agrega que los monstruos aparecen de repente en grupos cerca de la ciudad y aumentan constantemente su número cada día. En resumen, si no hacen algo al respecto,
prospecto Dragon Tan caerá en cuestión de tiempo y por eso deberían enviar fuerzas cuanto antes. Atou les hace saber que ella participará en la operación, así que quiere que tengan eso en cuenta, y cree que aunque esos bárbaros sean unos debiluchos, es posible que pueda robar unas habilidades útiles. Debido a que le sigue preocupada por las defensas del reino, Takuto les informa que la heroína Isla será la base de la protección de Minohara, pues ya casi terminan de crearla. Más al rato todos se reúnen frente al sitio donde está el altar. Sin más, Takuto usa su magia para llevar a cabo la invocación y en cuestión de segundos la esfera de energía oscura que aparece absorbe todos los recursos del altar. Tras convertirse en una crisálida, poco a poco comienza a romperse, saliendo finalmente la heroína, la cual suelta un repentino grito al aire. Luego de eso se presenta como Isla, la reina de los insectos, pudiéndose ver que gracias a su creación todas las unidades de insectos han obtenido +2 de fuerza. Takuto le pregunta si sabe quién es y cuando Isla lo observa de forma más atenta se alegra al reconocerlo para así pronunciar su nombre, Takuto Ira, demostrando de ese modo que aún lo recuerda. De repente Atou se coloca en medio de ambos y le pregunta si puede jurar solemnemente servir a su rey. En vez de responder, Isla se pone contenta al ver a su pequeña Atou, y mientras acaricia su cabeza comienza a apreciar lo adorable que es. Atou le pide que conteste mientras se avergüenza un poco, por lo que Isla sin problema jura de servir a Takuto, pues su cuerpo aún se acuerda de los días que pasó con él. A fin de cuentas fue el único que pudo sacar todo su poder. Además de eso menciona que Atou siempre fue la favorita de él, lo que hace que ella se apene aún más. Ya en el palacio, Isla es informada de todos los detalles, pudiendo comprender la situación que tienen ahora, aceptando su deber de proteger la nación. Más tarde, Atou se reúne con su fuerza de ataque en la isla del reino. Tras retirarse y regresar al palacio, Isla le pide a Takuto que le preste a las gemelas por un momento, pues le gustaría que ellas le dieran un tour. Poco después, las dos le hacen un recorrido por las instalaciones y como una buena heroína, Isla arregla unos problemas con el entrenamiento que otorga guía a los demás. Segundos después se escucha un ruido y las gemelas le indican a Isla que es hora de cenar. Al llegar, ellas le dan unos platos con su imagen grabada, algo que alegra a Isla tanto que se dedica a consentir a las dos. Karia se alegra ya que al fin les acaricia la cabeza, algo que quería que hicieran ya que sentían envidia de los demás a los que les hacía lo mismo. Cuando es más de noche, Isla realiza un patrullaje y en ese momento escucha a alguien llorar. Al asomarse por la ventana ve que son las hermanas que están tristes. De forma amable les pregunta si pueden contarle el motivo por el cual no pueden dormir. Las dos le responden que es por lo que ambas sueñan, viendo en sus sueños los momentos donde se divertían y cuando estaban con su madre. Karia menciona que tienen que seguir adelante, pero lo que sueñan es tan reconfortante y al despertar recuerdan que no volverá y les duele mucho. Así que cuando una llora por sus sueños, la otra se despierta para darle compañía. A pesar de esto, le aseguran que sueñan sobre ello con menos frecuencia que antes y que esta noche es la primera vez en mucho tiempo. Comprendiendo bien lo que sucede, Isla les dice que se le acaba de ocurrir una idea y que a partir de ahora va a dormir con las dos, así cuando se despierten al menos la tendrán a ella, algo que promete hacer. Las gemelas se sorprenden ante esta propuesta tan repentina, pero al ser abrazadas por Isla sienten un calor agradable, algo que relacionan con aquellos tiempos. Al estar mucho más cómoda que antes, Isla se dedica a acurrucarlas para que duerman bien. Volviendo con Atou, ella junto con Moltar se encargan de eliminar a los enemigos en gran cantidad. Es aquí cuando ella se fija en algo y es que hay unas monedas donde se encontraba el gigante, el cual se esfumó de forma inesperada. Atou le informa esto a Takuto y Moltar les indica que es la primera vez que ve algo así y que no reconoce dichas monedas de oro. Debido a que Takuto quiere comprobar algo, usa la percepción compartida para ver directamente las monedas. Al mirarlas mejor comienza a hacer memoria al creer que las ha visto antes y esto le permite recordar el término Brave Kestus, comprobando con esto que el enemigo es un RPG. Justo aquí Atou se da cuenta de una presencia a lo lejos, pudiéndose ver que hay enemigos nuevos esperando más adelante. Por otro lado, la Santa Soalina realiza un patrullaje con sus caballeros por un pueblo destrozado. Tras avanzar un poco, todos sus hombres son aniquilados a la vez cuando algo les atraviesa la cabeza, y apenas ella voltea a ver lo sucedido aparece Erakino, la bruja babosa, para saludarla de forma tranquila. Soalina
Reina la reconoce enseguida y recuerda que han realizado el juicio divino sobre ella unas 17 veces, y gracias a los sacrificios que hicieron en todas esas veces tuvieron éxito. Entonces quiere saber por qué no se muere. Erakino le aclara que de verdad ha muerto y que ya van 17, pero así como ella, se pregunta por qué aún sigue aquí. Además de eso, reconoce que es demasiado fuerte, pero que a pesar de su propia apariencia, también ella lo es, y aún así en cada ocasión ha logrado matarla. Sin más, da la orden a sus fans para que actúen haciendo levantar a los caballeros muertos como zombies. En reacción a dicho ataque, Soalina usa la magia muerte en flor, creando una poderosa llamarada que la envuelve e incinera a los zombies a su alrededor. Justo después se desplaza a gran velocidad hacia Erakino para así atravesarla con la parte filosa de su bastón. Mientras es impactada, Erakino admite que es demasiado fuerte y que este juego es imposible de ganar, perdiendo la vida segundos después. Volviendo con Dragontan, Takuto le explica a Tou que el enemigo es el JRPG tradicional Brave Kestos. En él, un héroe parte de su viaje con su grupo con el fin de derrotar al rey demonio y salvar al mundo. Se trata de un juego popular y se dice que es el precursor de la mayoría de RPG de PC. Debido a esto, aparecen de repente porque en Brave Kestos no te avisan los encuentros contra los enemigos. Al escuchar la conversación, Isla menciona su temor de que hubiera seres similares a ellos, pero no esperaba que vinieran de otro género de juego. Takuto le comenta que era bastante probable, pues ese paladín de antes mencionó la unidad de las brujas, una que nunca formó parte de Eternal Nations. Isla le señala que aún así, él ya ha jugado antes a Brave Kestos, lo que significa que sabrá cómo derrotar al enemigo. Takuto le confirma que eso es cierto, así que le avisa a Tou que está por detallar cómo derrotar al enemigo. En un cambio de escena vemos al rey demonio en su castillo, el cual da la orden a su ejército para que conquisten. Volviendo con los enemigos que están acechando Dragontan, el golem Ice Rock le pregunta al mago Flaming si el rey demonio le ha dado nuevas órdenes. Este le responde que sí, que es la de siempre, nada más, lo que quiere decir que pueden manejar a todos los monstruos como les plazca. Al escuchar eso, Ice Rock opina que deben recompensar tal fe que tienen los dos y que todos los orcos y goblins de este mundo se han unido a las fuerzas del rey demonio justo tras aparecer aquí. Flaming menciona que aunque sea otro mundo, la majestuosidad del rey demonio no ha disminuido nada. Ice Rock se pregunta qué será de los objetivos que tenían en el mundo anterior en donde estaban. Flaming opina que eso ya no importa ahora y que la prioridad es cumplir las órdenes del rey demonio. Ice Rock concuerda con eso y al dejar la charla de lado da la orden al ejército para que vaya al ataque. Una vez hecho eso le pregunta a Flaming qué es lo que piensa hacer, a lo que él responde que prefiere pasar, aceptando darle el honor de liderar a los bárbaros. Al estar solo, Flaming menciona que es hora de irse, teniendo la intención de cumplir sus propios objetivos por sí solo. En el momento en que Ice Rock se acerca bastante a la entrada de la ciudad, son emboscados por una densa niebla oscura que envuelve a cada uno de ellos, causando que sean debilitados. Uno de los magos le dice a Ice Rock que puede tratarse de magia, pero este cree que es imposible, ya que no pueden haber hechizos de semejante escala, sin que los dos sean afectados por dicha magia. Ice Rock analiza que los orcos y los goblins están sufriendo mientras que la niebla aumenta la fuerza de los demonios como ellos dos. Teniendo eso en cuenta, ve posible que quien lance el hechizo sea alguien maligno. El mago plantea la posibilidad de que quien esté usando la magia se trate de un héroe, pero Ice Rock hace que se calle al no querer que diga tal cosa. Justo después, Tou repite la palabra héroe que acaba de escuchar, confirmando de ese modo que de verdad vienen de un RPG. Seguido de eso, acaba con la vida del mago al atravesarlo con uno de sus tentáculos, y cuando Ice Rock nota que la tiene delante, le pregunta quién rayos es. Por otro lado, Tou lo identifica como un guerrero de hielo y le pregunta si es Ice Rock, uno de los 4 generales. También le cuenta que ella viene de Eternal Nations, un juego de estrategia 4X, y que está aquí para aniquilarlos. Tras exterminar a un buen número de enemigos, Tou evade la magia de hielo de Ice Rock a la vez que avanza hacia él con su espada sagrada. A pesar de que este evade su siguiente ataque de forma hábil, Tou maniobra para repeler a los monstruos que se lanzan sobre ella, y al hacerlo todos sueltan más monedas de oro. Con esto comprueba las instrucciones de Takuto, aquí recordando todo lo que le contó sobre dicho evento. En un RPG, los combates son con un grupo reducido, pero en el juego de ellos combaten contra ejércitos grandes, por lo tanto una unidad puede atacar a todos
todo el ejército enemigo. Debido a eso deberían aprovechar dicha ventaja, dando igual que se enfrenten a un ejército grande. Y eso quiere decir que ella no debe preocuparse, ya que no serán rivales para su poder. Ice Rock le pregunta a Tou por qué se mete en esto. Después de todo, también es alguien maligna y que por eso debería servir a su rey para expandir su reino por el mundo. Tou interpreta esas palabras con que quiere dominar el mundo y eso Ice Rock lo confirma, pues desean crear un mundo para los demonios y que no haya humanos. Ella le pregunta para qué quieren eso y se queja de que ahora mismo tiene mucho papeleo acumulado, eso a pesar de que son un país normal, pero en el caso de ellos aspiran al mundo entero, lo que le hace pensar que les encanta la burocracia. Ice Rock reacciona confundido ante esa palabra y al notar eso Tou supone que su personaje no tenía una historia muy desarrollada. Al fin y al cabo a nadie le importa un jefe intermedio de un RPG una vez que lo vencieron. Al desconocer también la palabra RPG, Ice Rock le pregunta de qué está hablando. Esto provoca que Tou pase a tener una expresión más malévola, dando por hecho de que lo han derrotado muchas veces ya y que esos fueron los héroes. Esa palabra en especial hace que Ice Rock recuerde las derrotas que ha experimentado y al ser tantas le pide con enojo que se calle para así atacarla con su hacha. Tou bloquea cada impacto con su espada y sin esfuerzo, pudiendo descubrir que él se acuerda de esa clase de cosas igual que ellos. Y por eso mismo le gustaría que le dijera una cosa y es cómo se siente existir con el único fin de que lo maten. Ice Rock niega tal cosa una y otra vez para así presentarse como Ice Rock, el general del hielo, teniendo como fin aplastar a quien se oponga a su gran y poderoso rey. Sin más, Tou le pide que la ataque deseando que use su golpe más poderoso, asegurando que va a sufrir una derrota patética. En reacción a eso, Ice Rock comienza a cargarse de magia de hielo y al terminar los preparativos, usa la técnica de decapitación glacial. Para su sorpresa, el hielo que envuelve a sus pies le impide moverse en su totalidad, y por culpa de dicha distracción, Ice Rock tiene éxito en lanzarle ese poderoso ataque. Lo siguiente que ocurre es que Tou suelta su espada por el daño sufrido, ahora teniendo una herida fatal en su hombro. Al estar más que furiosa, Tou lo sentencia a muerte y sin más lo empala con una gran cantidad de sus tentáculos. Justo antes se esfuma con una explosión, la cual suelta una gran cantidad de monedas de oro. A pesar de ganar, Tou considera esto como un desastre total y ya cuando se le cura la herida se queja por ese ataque del final. Una vez hace su rabieta, el sistema le indica que ha obtenido la habilidad de Ice Rock, la decapitación glacial, y según la descripción de tal ataque, al usarla se garantiza el impacto, algo que ella ve que es como hacer trampa. Con eso en mente ahora entiende mejor que a estos se están enfrentando contra rivales de otro género de juego, pues el enemigo opera con una mecánica distinta a la de ellos. Dejando eso de lado, se alegra al ser hora de darle su reporte a Takuto, pero cuando está por contarle los detalles, se queda callado de repente al enterarse de algo impactante, y es que hay enemigos en Minohra. Aquí se ve como Flaming y su ejército están cerca del bosque maldito, demostrando que estos eran sus planes desde el inicio. Emble se comunica con Takuto para hacerle saber que ya han evacuado a la gente que no va a combatir. Por otro lado, Isla le pregunta si ya tiene una estrategia para afrontar esta situación. Takuto le responde que han reunido los recursos de maná precisamente para estas ocasiones, teniendo en cuenta que se enfrentan a un RPG. Luego le hace saber que le concede todas las reservas de maná de Minohra. En medio del proceso de transferencia le pide que suba hasta el máximo nivel que pueda para que así se haga con dos habilidades, depreciación y huevos parásitos, y cuando los tenga quiere que los use para aplastar al enemigo. Mientras se prepara para ir al combate, Takuto le comenta que por si acaso debe tener cuidado con las mecánicas de los RPG. Ahora estamos con una de las unidades de los enemigos, donde uno le pregunta al otro por qué se separaron de Ice Rock y vinieron por cuenta propia. El otro le cuenta que es muy posible que el rey demonio no haya autorizado esta operación y que quizás el jefe Flaming pretendía traicionar al rey. El caballero no entiende por qué haría tal cosa y el mago le recuerda el momento en el que llegaron a este mundo donde todos aparecieron en el mismo lugar, pero al parecer no pasó lo mismo con Flaming y el rey demonio, algo que es un poco extraño. De pronto son sorprendidos por un monstruo que ha sido infectado, el cual explota a los segundos para arrojar larvas hacia ellos a gran velocidad. El caballero y el mago se defienden como pueden y este último da la orden de
pide que se retiren para que puedan reagruparse. Luego de unos minutos, Isla termina por derrotar a todos los enemigos al permitirles escapar. En ese momento hace que Flaming se revele, ya siendo consciente de que estaba oculto, y ahí los dos se presentan como es debido. Al cabo de unos segundos de silencio, los dos se lanzan para atacarse entre sí, dando inicio al combate. Conforme se desarrolla dicha batalla, Flaming le pregunta qué opina de sí misma. Ella le comenta que no sabe de qué habla y supone que él anda albergando dudas sobre su propio ser. Al pensarlo bien, ya entiende por qué está tan molesto, y es porque ella es libre, ya que sirve a su rey y decidió ser leal por voluntad propia. Por otro lado, le pregunta a él qué es lo que siente, para así llamarlo marioneta obligada a bailar como general porque se lo impusieron. Apenas escucha tal cosa, Flaming se enfurece hasta no poder más, creando de la nada una poderosa llamarada que es lanzada hacia el cielo. Ahí le deja en claro que una vez acabe con ellos y todos los demás, podrá conseguir finalmente su libertad, lo que le permite a ella enterarse de cuál es su verdadero plan. De repente, Flaming arroja ese torbellino de fuego hacia su dirección, y por más que Isla lo evade, este lo persigue hasta impactar en su contra. Cuando se disipa el humo, se ve que un capullo permanece suspendido en el aire, del cual sale Isla ilesa. Seguido de eso, Isla pasa a usar una velocidad mucho mayor usando sus cuchillas para llegar finalmente a él. Al ver lo que está por sucederle, acepta que al final sí era una marioneta, pero que en ese caso cumplirá con su papel hasta el final. De forma precisa, Isla lo corta en dos con su cuchilla, y tras terminar con la batalla le comunica a Takuto que ha vuelto a subir de nivel con este enfrentamiento y que está pensando en adquirir otra habilidad. En ese instante la comunicación entre ambos se ve cortada, y sin que Takuto se dé cuenta, las gemelas son repentinamente teletransportadas a la zona donde se encuentra Isla. Cuando ella les pregunta por qué están aquí, las dos le responden que no lo saben, y por lo sospechoso que es esto, Isla da la orden a sus larvas para que las protejan a toda costa. En un inicio, Takuto no entiende el motivo de esto, pero al pensar en Flaming se da cuenta de algo que lo deja perplejo. Debido a que esto parece muy peligroso, Isla toma a las gemelas para irse volando de ese lugar, pero tras avanzar un poco llega justamente al sitio donde está el cadáver de Flaming, algo que debería ser imposible. Segundos después, el propio Flaming comienza a soltar una risa maligna y no se detiene incluso cuando Isla lo apuñala una y otra vez con sus cuchillas. Ahí Flaming le dice que es una lástima y que no piensa morir ahora, a la vez en que es protegido. El sistema da el aviso de que la autodefensa ha sido activada y que los personajes clave estarán protegidos mientras el evento está en curso. Este mensaje del sistema lo lee Takuto al ser un jugador y recuerda los eventos de Brave Kestus, en los que estaba Flaming. Siguiendo los alineamientos de su propio juego, Flaming le pregunta a Isla si pensó que había ganado, llegando a considerarla una tonta por creer tal cosa. En ese instante, Isla es inmovilizada por el sistema, y ahí Flaming le cuenta que ya ha pasado por esto un incontable número de veces y siempre es el mismo guión basura. Isla nota que las gemelas avanzan lentamente hacia él, por lo que les pide que se pongan detrás de ella, pero las dos le aclaran que sus cuerpos se mueven por sí solos. Al entender eso, Isla trata de detenerlas como puede, pero el sistema le impide poder alcanzarlas y supone que es una de las mecánicas de un RPG de las que le avisó el amo Takuto. Flaming se burla de que no pueden resistirse y le advierte que verá morir a estas dos chicas en primera fila. Takuto recuerda bien lo que ocurre después de la pelea contra Flaming en el RPG Brave Kestus, algo que no lo tiene nada contento. María y Karia le preguntan a Isla qué deben hacer, queriendo que las ayude por el miedo que tienen, mientras que ella usa todas sus fuerzas para zafarse de esa fuerza que la tiene retenida. Flaming le dice que resistirse no sirve de nada y que quiere contarle algo interesante, que a esta mecánica tan asquerosa la llama evento de guión. Al estar tan cerca de él, las gemelas mencionan que tienen miedo de morir, e Isla les promete que las salvará, comenzando a ejercer tanta presión en su cuerpo que poco a poco fractura cada parte de su ser. Flaming les dice que son todos unos tontos, pues se equivocan si creen que se comportan por voluntad propia. No solo los héroes y el rey demonio, sino todos, no son más que peones de un juego y no son conscientes de lo fácil que es que se deshagan de ellos. Seguido de eso, le habla directamente al cielo, dando por hecho de que ese alguien lo está escuchando, para así burlarse de su promesa de ser libres si dominan el mundo. También acepta que fue engañado junto con el rey demonio y que jamás tuvo la intención de liberarlos. Lo mismo le dice a Takuto Ira al ser consciente de que es un jugador, llegando a suponer que planea mejorar su equipo en cuanto lo derrote, pero por eso mismo lo maldice, ya que aún sigue con vida y como venganza tiene toda la intención de aniquilar a sus personajes favoritos, siendo aún incapaz de moverse. Isla le pide que se detenga, pero Flaming se niega a hacerlo y declara que los odia a todos. Segundos después, un brillo intenso lo envuelve por completo
objeto, generándole de la nada una poderosa explosión. En un cambio de escena vemos una conversación que tuvieron las gemelas en una noche anterior. Al estar subidas en la copa de un árbol, Karya le dice a María que encontró un lugar increíble, esto porque desde aquí se puede ver la nación de su rey. En ese momento María le señala la luna, la cual está muy grande y brillante, y le cuenta que según el rey Takuto, cuando se dice que la luna está bonita significa te quiero. Al llevar un rato sentadas juntas, María coloca su mano sobre la de su hermana y le dice que la luna está bonita. Tras tomar su mano entre risas, Karya le dice que la luna está preciosa. Luego de eso le propone que la próxima vez traerán aquí a Mamá Isla, pues el país de todos se ve muy hermoso desde aquí. Cuando venga le dirán que la luna está muy bonita y eso lo harán cuando la luna esté llena. Volviendo a la actualidad, Karya y María se despiertan tras haberse quedado inconscientes, pudiéndose observar que todo a su alrededor fue borrado por la gran explosión. Nada más abrir los ojos, lo primero que ven es a la propia isla, la cual está en un estado más que crítico por haber recibido la mayor parte de la explosión por protegerlas. Las gemelas reaccionan con gritos de dolor al verla de ese modo y no dudan en abrazarla con tristeza. Isla, con la voz débil, les dice que no va a salir viva de aquí, por eso le gustaría confiarles algo. También les deja en claro que no hicieron nada malo y que solamente ella fue muy débil para poder protegerlas. Seguido de eso entierra su puño en su pecho para así sacarse su corazón y colocarlo frente a las dos. Al hacer eso, les pide que perdonen a su madre por morir ante sus ojos y les pide una última cosa, que la coman para que puedan seguir viviendo. Las hermanas no aguantan las lágrimas y se desesperan ante semejante petición, no pudiendo aceptar que tengan que hacer esto otra vez. Por otro lado, Isla se disculpa desde el fondo con Takuto debido a su egoísmo, ya que con la experiencia que consiguió al derrotar a Flaming aprendió la habilidad sucesión real. Poco a poco su corazón es envuelto por una luz intensa y ahí les explica a las gemelas que les va a transferir todo su poder y que quiere que vivan como les plazca. Por último les dice que las amas cayendo frente a ambas al perder finalmente la vida, haciendo que María y Karya griten su nombre llenas de dolor. Volviendo con Atou, su tranquilidad se ve afectada gravemente cuando ocurre la explosión en ese instante y no puede evitar reaccionar de forma volátil por la pérdida de Isla. Estando ahora con Takuto, este sigue en shock por lo que acaba de ocurrir, pudiendo recordar que el evento de guión de Flaming era famoso, pero no esperaba que ocurriera en este mundo. El evento original muestra que alguien se sacrifica para proteger al héroe y que antes de morir del todo le entrega su poder. Siguiendo ese patrón, las gemelas Elfur comen lo que queda de Isla. Con el despertar activado, vemos como las gemelas se toman de las manos mostrando una mirada totalmente perdida mientras están bajo la luz de la luna. Al poco rato, Takuto finalmente se comunica con Atou y le informa que destruyeron a Isla pues quedó atrapada en un evento de muerte. Esto hace que Atou se sienta bastante frustrada y lo primero que se le viene a la cabeza fue ese ataque obligatorio que sufrió por parte de Ice Rock. Siendo consciente de esa mecánica, se convence de que cometió un error gravísimo, puesto que no le reportó un detalle tan crucial. Takuto le indica que las gemelas van hacia el sur, donde se encuentra la fortaleza del enemigo, y supone que quieren venganza. También le explica que Isla utilizó sucesión real para que las dos hereden su estado de heroína, y como no pueden seguir perdiendo héroes, tienen que ir a buscarla, especialmente porque sus órdenes no están llegando a ellas. Más al rato, Karya llega frente al ejército de uno de los 4 generales del Rey Demonio, Lady Wind. Lo primero que hace es preguntar por qué tienen que enfrentarse y soportar tal sufrimiento, porque siempre les pasan cosas horribles. ¿Y por qué tienen que enfrentarse y soportar tal sufrimiento? Porque siempre les pasan cosas horribles. ¿Y por qué este mundo provoca tanto dolor? Al levantar su mirada se ve que su ojo tiene una marca que simboliza su poder adquirido. A la vez que ocurre esto, María llega con el otro general, Old Mechanic, y comienza a reír y a dar vueltas sin parar. De forma inesperada, el ejército de Wind es afectado por un estado negativo por parte de Karya. Wind no pierde el tiempo y lanza un ataque de torbellino hacia ella, pero el sistema indica que la luz de la protección divina envuelve al héroe. Así que Karya anula la maldición. En consecuencia, dicho ataque no surte efecto en Karya, y segundos después Wind nota como su mano y todo su cuerpo comienza a deshacerse como si fuera bañada en ácido, teniendo un final horrible. Volviendo con María, los ataques por parte de Mechanic con sus artefactos son anulados por ella, y ya que ese plan fracasa hace que su armadura mecánica cambie a combate automático. En ese momento María les pregunta si creen en el amor, creyendo firmemente que el amor existe. El sistema avisa
significa que la armadura mecánica se ha olvidado de funcionar. Y cuando Mechanic ordena a los Magitech algo, el sistema después anuncia que la Magitech se ha olvidado de funcionar. Con esas opciones descartadas ordena a los magos de tierra que ataquen, pero una vez más el sistema notifica que los magos de tierra se han olvidado de pelear. Por si eso no fuera suficiente, llega otra notificación más y es que Old Mechanic ha olvidado las acciones de ataque. Luego de que María da una mordida al aire, se ve que los magos de tierra son devorados casi por completo en un instante. Seguido de eso, ella les dice que se comen a la gente que quieren y que las mantiene vivas. De repente devora la armadura de Mechanic a distancia y lo mismo hace con la Magitech, dejando al general totalmente vulnerable. Rápidamente María se le acerca y le dice que si algo le da miedo, solo debe olvidarlo, ya que al hacerlo solo le queda el amor, mostrando una expresión bastante aterradora. Luego de que las gemelas aniquilan a las fuerzas del Rey Demonio, el sistema da un anuncio de emergencia y es que ha aparecido una nueva amenaza en el mundo: las hermanas Elfur, las brujas del pesar. Con las batallas terminadas, las gemelas se dirigen directamente hacia el Rey Demonio, el cual no esperaba que unas niñas tan delicadas lo alcanzaran, pero dado a que están aquí, declara que las dos deben de morir, y que cuando lo destruya todo y sacrifique este mundo, obtendrá su libertad, siendo ese el acuerdo que hizo con Dios. Tal como un RPG, el sistema anuncia que el Rey Demonio ha desplegado una barrera oscura y tras eso él intenta realizar algún tipo de magia sobre las dos. De forma inesperada la barrera es destruida y su magia es interrumpida, pudiéndose ver que el sistema informa que el poder del héroe ha disipado la oscuridad. El Rey Demonio menciona que barrera oscura evita todos los ataques físicos y mágicos y solo el héroe puede anularla. Es por eso que no entiende qué significa esto. Después de todo, le prometieron que en este mundo no había héroes. De pronto usa su transformación final y da la orden a sus espadas para que traigan sus muertes, haciendo que las armas que conforman parte de su cuerpo salgan disparadas hacia ellas. Al ver esto, María usa su poder y el sistema anuncia que las armas del Rey Demonio han olvidado cómo atacar. Luego de eso, Karya activa su poder, provocando que la plaga infecte el suelo debajo del Rey Demonio. Mientras es frenado por eso, las gemelas toman las armas del suelo para así lanzarse al ataque. Sin mostrar señales de rendición, el Rey Demonio lanza un ataque hacia Karya, pero ella levanta su arma para crear una barrera de putrefacción, logrando consumir su parte de su extremidad con gran facilidad. Seguido de eso, María se sube sobre su cuerpo para clavar sus espadas en su piel y comenzar a expandir la plaga, y lo mismo hace Karya desde otro punto. La putrefacción se extiende rápidamente sobre el cuerpo del Rey Demonio, el cual grita de dolor. El sistema indica que el Rey Demonio se ha curado con la fuerza de su voluntad, pudiendo recuperarse de las heridas. Al hacer esto, este se llena de confianza por el apoyo de su dios y de repente les trata de anunciar el nombre del dios que le dará la victoria, pero de repente el sistema advierte que no se debe nombrar a Dios sin permiso. De forma instantánea, una persona que está detrás del Rey Demonio lo corta totalmente por la mitad y al ser derrotado, todo su cuerpo se transforma en monedas de oro. Dicha persona resulta ser un chico con uniforme, el cual les aclara que se ha metido porque las estaba atacando, así que pensó que debía salvarlas. Pero ya que las dos muestran una clara hostilidad en su contra, el chico les advierte que con el poder que tienen nunca lo derrotarán. Justo cuando las gemelas se lanzan a atacarlo, Atou les ordena que se detengan. Además de eso, logra cortarles la movilidad gracias a la habilidad Decapitación Glacial, la cual siempre golpea al objetivo, y por hacer eso descubre que en realidad detiene todos los fenómenos, estando asombrado de que puede interferir en acciones ya iniciadas. Aunque las gemelas no hacen caso a su orden, recuerdan la conversación que tuvieron con Takuto, donde este les dijo que son libres y que pueden hacer lo que quieran y no deben hacer nada para buscar el perdón. Pero algo que también les dijo es que mientras se comporten de manera que la madre de ambas esté orgullosa, él aplaudirá todo lo que hagan. Y al pensar detenidamente eso, comienzan a recordar los momentos felices que han pasado con Isla. En ese momento la luna se oculta en el horizonte y segundos después sale el sol. Cuando esto ocurre, María le indica a su hermana Karya que deben parar, por lo que las dos terminan soltando las armas al estar ya calmadas. Después de eso le piden disculpas a Atou por haber sido tan groseras y en respuesta ella les dice que dada la situación, si siguen las órdenes hará como que no pasó nada. Por otro lado, el chico de antes les pide perdón por haberse entrometido huyendo del lugar a toda prisa. Atou se fija en que posee un uniforme escolar y menciona que si es tal y como predijo Takuto, de momento deben ignorarlo.
Aquí las chicas le preguntan si mamá Isla ha muerto, y Atou les confirma que es así, provocando que las dos comiencen a llorar con mucho dolor. Más al rato, Atou se comunica con Takuto para informarle de la situación. Al terminar de conversar, Takuto reflexiona sobre la situación, teniendo presente que se han aplicado las mecánicas de un juego 4X en este mundo. Y aunque pensaba que solo él podía hacerlo, se han enfrentado a un enemigo con mecánicas de RPG y existen muchos más géneros de juegos, por lo que le preocupa esta realidad. Regresando con el chico de antes, se queja mucho por la tarea que le encomendó y por esa razón no puede evitar insultar a Dios, pero de pronto es sorprendido por su acompañante, la cual se refiere a él como amo. El chico, al llamarla por su nombre, de alguna forma el sistema distorsiona ese instante para evitar ser escuchado, algo que ellos no notan, por lo que siguen hablando con naturalidad. Ella le asegura que se encuentra bien porque el poder misterioso de Dios la está protegiendo. Luego le entrega un mensaje de Dios, el cual le pide perdón, pero el chico se enfurece por esto, ya que cree que Dios se anda burlando de él, sin poder olvidar que ese Dios lo trajo aquí porque se le ocurrió. A pesar de eso, ve como algo bueno que pudo conocerla, pero ella se preocupa al ver a un monstruo enorme a su espalda. En un instante, el chico usa su espada para derrotarlo, sin llegar a verse siquiera que la llega a empuñar. Ahí agradece que Dios le dio el superpoder que le prometió y menciona que las cosas no siempre salen tan bien como en los animes y en las novelas. Dejando eso de lado, supone que irá a salvar el mundo, comenzando a caminar hacia una dirección, y ella se limita a apoyarlo y a permanecer a su lado, actuando como su esclava. Ahora volvemos con la batalla de la bruja Erakino y la santa Soalina, la cual está confiada de que podrá averiguar su secreto el día de hoy. Erakino le dice que este es el combate número 19 que tienen, y de repente anuncia que ya es hora de volver a tirar los dados. Aquí nos enseñan que los dados son tirados y el resultado que obtiene es 100, el más alto posible. De pronto Soalina muestra tener los ojos sin vida, mientras que Erakino se emociona un montón por haber sacado un crítico. Luego menciona que a la número 19, y tras modificar su hoja, por fin es la más fuerte, y le pregunta a su amo si la está viendo, queriendo que la felicite por haberlo logrado. En ese momento recibe instrucciones de su dios, señor del juego, y en dichas órdenes ella menciona una palabra en especial, Minohra, lo que significa que la nación de Takuto está involucrado en sus planes. Volviendo con Takuto, este analiza detenidamente los hechos, pues quizás tenga que pelear contra gente con mecánicas de otros juegos. Luego ve que está haciendo el ridículo, pues por culpa de su arrogancia ha perdido a Isla y traicionó la confianza de las gemelas. Para desquitar su frustración le da un golpe al suelo, pero usa tanta fuerza que lo termina destruyendo. Y como está en una estructura en la copa de los árboles, cae directamente al suelo. Al procesar lo que acaba de ocurrir, le cuesta creer que tiene tal fuerza y por eso se dirige a un árbol enorme para comprobarlo. Tras lanzarle un puñetazo sin mucho esfuerzo, el impacto es tal que derrumba el árbol por completo. Cuando comprueba la fuerza que posee, entre risas comenta que no está controlando el juego desde fuera, y que si está en este mundo significa que él también es una unidad, pero por eso mismo se pregunta cómo no se dio cuenta antes y por qué no lo comprobó desde el principio, pues de haberlo sabido ella no tendría que haber muerto. Al regresar al palacio, se realiza una reunión de emergencia donde Atou anuncia que se debe solicitar la pena por la insubordinación de las gemelas. Ante esto, Takuto responde que no tendrán cargos y después hace una reverencia para pedirles disculpas por la situación que están enfrentando. Los demás se alteran ya que no debe hacer tal cosa y quien se pone más tensa es la propia Atou. Ignorando eso, Takuto les promete una cosa y es que traerá de vuelta a Isla. Atou le pide que se detenga y le recuerda que ahora mismo no pueden traer de vuelta a los héroes. De repente Takuto dicta un dato de Eternal Nations. Su gente será recibida en el cielo y vivirán eternamente en la armonía del pináculo de la felicidad. Ahí no hay dolor ni sufrimiento, y los muertos volverán a la vida para reunirse con sus seres queridos. Luego le recuerda que en la victoria por ascensión se asciende a un plano superior y que si este mundo se basa en las mecánicas de Eternal Nations, entonces les promete alcanzar esa victoria. Atou le señala que las condiciones para llegar a ascensión son muy estrictas y que para ello habría que recrear todo un mundo, y que cuando se sepa el objetivo de ellos, el mundo se volverá en su contra. Takuto le pide que se tranquilice, pues aniquilarán a todo aquel que se interponga en el camino. De repente usa una creación de emergencia para hacer caer una pistola en el suelo y actuando de forma muy diferente, les anuncia a todos que van a conquistar el mundo. Mientras da su discurso, usa aún más su creación de emergencia levantando una montaña de armas de fuego. Terminada la reunión, Takuto piensa detenidamente sobre esto, siendo consciente de que las armas modernas por sí solas no son suficientes y que para lograr la victoria por ascensión necesita
necesita planear una estrategia compleja, por lo que tendrá que gestionar él mismo a todas las unidades. Con eso en mente decide comprobar cómo va la civilización y al usar su poder de visión se entera de que los elfos oscuros están reunidos en un mismo lugar. Resulta que las gemelas y los demás han terminado de crear un altar para Isla. Luego de que todos se retiran, Takuto sube al árbol donde está el altar de Isla y observa una nación desde ahí, llegando a recordar cómo todo se construyó desde cero. Al pensar las cosas bien, admite que estuvo a punto de elegir la peor estrategia posible y que gracias a ello se han convertido en una nación distinta a la del juego. Al día siguiente, Atou regresa al palacio para hablar bien las cosas con Takuto, pero nada más entrar lo que ve es a las gemelas consolando al pobre rey. Con la mente aclarada, Takuto les dice que no dejará que quienes confían en él vuelvan a sufrir y por eso trabajarán juntos para lograr la victoria por ascensión. Sabe que solo él puede hacerlo. Después de todo, es el mejor jugador de Eternal Nations de todo el mundo, y precisamente por eso asegura que podrá ganar. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.